Bien, buenos días. Vamos a empezar. ¿Me confirman, por favor, si el audio está llegando bien? Hola, buen día. Buen día, Inge. Ok. Bueno, voy a completar el ejercicio. En realidad ya lo habíamos visto casi en su totalidad la última clase. Por cierto, la grabación la he subido hace poco. Ya pueden revisar la del día viernes, ¿de acuerdo? En donde justamente se estaba analizando este ejercicio. ¿Ya? Em, Veamos rápidamente. Voy a agrandar un poco la vista. El ejercicio consideraba el movimiento de dos vehículos, cada uno moviéndose en curvas distintas, la curva A y la curva B, ¿de acuerdo? Ambas tienen radios diferentes y lo hacen con velocidades diferentes también. De hecho, los datos decían que el móvil A, que pueden verlo en la parte inferior de la figura, moviéndose hacia arriba, lo hacía con una velocidad que iba disminuyendo con el paso del tiempo, es decir, con una desaceleración. Mientras que el móvil B hacía lo contrario, más bien aumentaba su velocidad, por lo tanto tenía una aceleración positiva. En el tema de la velocidad no hay mucho problema acerca de hacia dónde apunta la velocidad, porque por la definición misma de velocidad, al ser esta la derivada de la posición respecto del tiempo y la posición definir una trayectoria, la velocidad llega a ser la trayectoria. La derivada es eso, es la inclinación trayectoria. Si el móvil describe una trayectoria circular, su velocidad va a ser tangente al círculo. Si el móvil describe cualquier otra trayectoria curvilínea, en la medida en la que se mueva el objeto, su velocidad va a ser siempre tangente a la trayectoria. Entonces no hace falta demasiada explicación acerca de a dónde apunta la velocidad. Pero eso no aplica a la aceleración. De modo, no habría movimiento curvilíneo. Esto es algo interesante. Cuando un móvil no tiene que haber. Entonces ya no estamos 100% convencidos o más bien seguros de que en el caso de la aceleración esta apunte solo en la normal o en la normal y en la tangencial, en cuyo caso habrían dos componentes que analizar. Eso no se sabe de antemano. En este ejercicio se pedía la velocidad relativa de B respecto de A, que es lo que estamos viendo en la pantalla, inciso A. Esta se obtiene muy fácilmente, solo hay que utilizar la ecuación que ven en la pantalla, diferencia de velocidades, pero diferencia vectorial. Por lo tanto, hay que sacar componentes para la velocidad B, para la velocidad A y hacer la diferencia. Aquí están las dos velocidades. ¿De acuerdo? Entonces, en este problema se tenían los datos de ambas velocidades con los ángulos que permitían sacar las componentes. Se hizo el cálculo en la clase pasada y se obtuvo este resultado que pueden ver acá en la parte inferior. Componente en X 5078, componente en Y 6725 negativo. ¿Qué significa esto? En X la velocidad apunta a la derecha, en Y apunta hacia abajo. Este gráfico que podemos ver acá en realidad es la composición vectorial para la velocidad relativa. Entonces, haciendo esa composición vectorial, es decir, Pitágoras, 5078 al cuadrado más 6725 al cuadrado, el resultado es 84.27. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior. Y el ángulo, 52.9 grados, ¿cómo se calcula? ¿Alguien me puede hacer recuerdo? Este ángulo de 52.9. La tangente.
Bueno, no Tangente, logro Inge. escuchar bien. Eso es, con la tangente. En realidad, el arco tangente, ¿no? El inverso tangente. Hay que poner en la calculadora inverso tangente de el cateto opuesto, que es 67.25, entre la adyacente, que es 50.78. Y la máquina seguramente va a dar, si está en grados, 52.9 grados como resultado. Bueno, entonces el cálculo es muy sencillo. ¿Qué explicación física tiene este resultado? Recuerden que la relativa, en este caso de B respecto de A, es cómo ve A el movimiento de B. Eso es, básicamente. Entonces fíjense que es bastante lógico. Si yo estoy en el móvil A y me pongo a ver cómo se está moviendo B, yo hago de cuenta que estoy quieto y el que se está moviendo es B. ¿Cómo va a moverse B desde mi perspectiva? Esa es la velocidad de B respecto de A. Y fíjense que apunta justo en el sentido en el que yo esperaría que apunte, hacia abajo y a la derecha. Y la velocidad es más o menos la suma de las dos. Esta de 162 habíamos visto que equivale a, ¿dónde está? 45. La otra equivale a 40. Y miren los ángulos, si bien no son iguales, pero más o menos se aproximan las dos velocidades a ser paralelas entre sí. Entonces casi la velocidad relativa es la suma de estas dos, la suma aritmética de 45 más 40. ¿No? Eso hubiese dado 85 y aquí ha dado 84,27. La forma correcta es así como estoy mostrando acá, esa es la forma correcta de calcular. Pero el resultado es bastante razonable. ¿De acuerdo? Cuando dos objetos se cruzan, o sea, se mueven en direcciones, en sentidos opuestos, pues su velocidad relativa es grande, porque es prácticamente la suma de una velocidad más la otra. Eso es lo que cabalmente se ha visto aquí. Entonces, hasta acá no hay demasiada sorpresa, demasiada novedad, es algo que se podía prever. Ahora, no es que la aceleración sea tan impredecible, lo que pasa es que es más moroso el cálculo, más laborioso. Vean lo que nos piden aquí, la aceleración relativa de B respecto de A. Básicamente es lo mismo. Hay que hallar la aceleración de B, la aceleración de A y restar. Pero esa resta tiene que ser vectorial. No puede ser simplemente agarrar una aceleración, restar la otra, como si fuesen dos aceleraciones actuando sobre la misma dirección. Ese sería un error. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Por separado vamos a hallar la aceleración de A y la aceleración de B. Y vamos a calcularlas ambas en el sistema de coordenadas rectangular. Al principio, como el movimiento es curvilíneo, es circular inclusive, el mejor sistema de referencia es el normal tangencial. El mejor. Entonces, por simplicidad, primero voy a usar el normal tangencial. Una vez tenga la aceleración en el normal tangencial, voy a trasladarla al sistema cartesiano. Como cada móvil, el A y el B, tiene su propio sistema de coordenadas normal tangencial, cada uno por separado tiene que convertirse al rectangular XY. Una vez que estén los dos en el sistema rectangular, recién voy a poder hacer la resta. Si no, no puedo. No puedo restar dos vectores que están expresados en un sistema de referencia distinto. Tienen que estar ambos en el mismo sistema. ¿De acuerdo? Y esto habíamos visto ya en la clase anterior. Ahora simplemente estoy recapitulando. Ahí está el cálculo para la aceleración de A. Aquí es muy importante definir la dirección tangencial y la dirección normal. En la dirección tangencial, el problema decía que la aceleración reducía a una tasa de 7 metros segundo al cuadrado. Entonces, ese reducía se traduce en, voy a poner menos 7 en mi sistema normal tangencial. ¿Por qué menos 7? Bueno, porque la aceleración no apunta en el sentido positivo del tangencial, sino en el sentido negativo. Fíjense que el gráfico aquí es bastante claro. Esta flecha azul representa el menos 7.
¿sí? Por favor, que nadie me diga ¿y dónde está el menos? El 7 ya está apuntando hacia el lado negativo, ahí está el menos, ¿de acuerdo? Si no hubiese sido menos 7, yo hubiese colocado esta flecha azul apuntando hacia arriba. Entonces ya he considerado el signo. Lo propio para la dirección normal. En la normal la aceleración es v cuadrado sobre el radio de curvatura. Como este es un movimiento circular, el radio de curvatura es simplemente el radio. Entonces yo coloco velocidad al cuadrado entre el radio. ¿Qué velocidad? Pues la que hace un rato estaba calculando. Fíjense ustedes que con esa velocidad, la velocidad de A, que es 162 kilómetros por hora, llevado a metros segundo, y dividiendo entre el radio, que son 300 metros, eso da 6.75. Aquí está el detalle del cálculo. Este 45 son los 162 kilómetros hora, pero expresados en metros segundo. Y el radio 300, aquí lo estoy viendo en la figura, 300 metros. Vean ustedes que el sentido positivo de la aceleración normal apunta hacia el centro de la curvatura, como siempre. Esta componente, por lo tanto, la tengo que dibujar, esta flecha azul, hacia el centro de la curva, o sea, sobre la dirección normal. Esta es la aceleración. O sea, si ya pudiese hacer la resta con la aceleración de v, sería una maravilla. El problema es de que esta aceleración en sus componentes normal tangencial, menos 7 y 6,75, no me sirve todavía para hacer la resta con la aceleración de v. Porque la de v la voy a obtener también en coordenadas normal tangencial. Aquí está, este está acelerando, componente tangencial 2 positivo. Fíjense hacia dónde apunta el tangencial, hacia abajo. Entonces, en este sentido está el 2. Ahí está la flecha azul. Y la normal hacia el centro de la curvatura. El centro está en este sentido, hacia arriba. O sea, la flecha azul apuntando hacia arriba. Magnitud de la normal, otra vez v cuadrado sobre el radio, ahora 40, porque eso es 144 kilómetros hora llevado a metro segundo, y el radio 250. Ustedes verifican con su calculadora, el resultado da 6.4. Ahí están las dos componentes, 2 y 6.4. Entonces, de nuevo, tengo las dos aceleraciones, pero cada una en un sistema de referencia distinto. Entonces, no puedo restar, ni sumar, ni hacer ninguna operación con dos vectores que están expresados en coordenadas diferentes. Lo único que puedo hacer es, por separado, cada uno llevarlo a coordenadas X y Y. Eso es lo que se hace. Entonces, en vista de que no es muy complicado llevar estas flechas azules a sus componentes X y Y, lo hacemos por separado. Por ejemplo, en este caso, la componente en X de 6.4 y de 2. El 6.4 lo voy a multiplicar por coseno de 45. Y el 2 también por coseno de 45. Ambos son positivos. El ángulo de 45 era dato. Si estos 45 se miden así, hacia arriba también hay 45. Porque en total, entre el normal y el tangencial hay 90 grados. Entonces puedo sacar las componentes horizontales de estas dos flechas, 6, 4 y 2. Los dos vectores tienen componente horizontal positivo, se suma y el total es 5,94. En Y lo propio, solo que en Y tengo que cuidar que 6.4 tiene componente vertical positiva, seno de 45, pero el 2 tiene componente vertical negativa, por eso le he puesto menos 2 seno de 45. Haciendo números, la componente en Y da 3.11. Entonces, estas componentes en X 5,94 y en Y 3.11 son las componentes rectangulares. Con esto regreso a la lámina anterior y hago lo mismo para A. Había quedado pendiente, pero en el caso de A es la misma situación. 6,75 la normal hacia el centro y 7 la tangencial hacia abajo. Los ángulos aquí ya son distintos. El de dato era 30, que se repite aquí. Y dado que hay 90 grados
Entonces debo colocar acá los... a ver, un segundo, estoy interrumpiendo aquí una pantalla. Un segundo, por favor. Los 30 y los 60 grados los puedo colocar acá. Disculpen, estas ventanas molestan. Ahora sí. Ya está. Entonces, ese es nuestro resultado para la aceleración de B y el anterior era para el de A. Hacemos el mismo trabajo. Fíjense, el ángulo de 30, que era el que me habían dado de dato, obliga a que al otro lado hayan 60 grados porque en medio hay 90. Entonces saco las componentes horizontal y vertical. En la horizontal, 6.75 por coseno de 30 signo negativo es lo que estoy poniendo acá. Lo vamos a resaltar mejor. Aquí está. Y en la horizontal también, pero positivo, 7 coseno de 60. Aquí está. Siendo números, menos 2,35. Y en Y, lo propio, pero miren que las dos componentes en Y apuntan hacia abajo, ambas son negativas. O sea, terminan sumándose y da un número grande. El 7 por seno de 60 y el 6,75 por seno de 30. La suma da 9,4 con signo negativo. Entonces tengo la aceleración de A en rojo, acá menos 2,35 en X, menos 9,4 en Y, en coordenadas cartesianas. Y la aceleración de B también en rojo, mi resultado final, 5,94 en X y 3,11 en Y. ¿Qué hay que hacer? Pues ahora sí sacar la relativa. B menos A, ahora todo está expresado en las mismas coordenadas. Entonces el resultado es el que ven en esta parte de la tabla. Yo necesito que verifiquen los números. De hecho, ya debían de haber revisado los números, esa era la idea de la última clase a hoy. Pero si no, ahora un par de minutos, por favor, para mirar las descomposiciones y todos los cálculos. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere preguntar algo sobre el planteo? ¿No? Vamos todos con la calculadora en mano, por favor, a verificar el resultado que ven ahí en la pantalla. Yo voy a detener la grabación un par de minutos y ustedes calculen, por favor. Bueno, han tenido un tiempo para mirar los números, hacer las verificaciones, a ver si hay alguna pregunta, por favor, jóvenes. ¿Me están entendiendo? ¿Está todo claro? Todo bien, Inge. El, el ángulo salió en G, con respecto a horizontal 56. Sí, el ángulo no sale igual. El ángulo no sale igual. A ver, vamos a revisarlo. ¿En qué parte me están hablando? ¿Ya en el resultado final? Sí, Sí, el el ángulo. ángulo es... Ok, el ángulo tal vez está puesto como su complemento. A ver, Sí es está el- como revisar. suplemento, porque en el otro sale 56.69, creo, y en este otro sale 33.7. Ok, a ver, justo lo que estoy mostrando en la pantalla en este momento dice puesto desde la horizontal 33,7. A ver, vamos a revisar. 12,54 en Y, 8,29 en X y
inverso tangente es el complemento. Tiene toda la razón del mundo. Este es 56.53 si es que vamos a ponerlo desde X, ¿correcto? Sí, ¿verdad? Sí, Inge. Sí. Eso es. Entonces aquí vamos a ver si puedo editar. Sí se puede editar. Esto entonces van a corregir en su PDF, por favor. Esto en realidad es 56. Vamos a corregirlo biencito, un ratito. Punto 3. Punto 5 lo vamos a dejar. Grados. Eso es. Muy bien. Salvo ese detalle, parece que el resto está todo bien, ¿verdad? Entonces, la aceleración relativa, que vale 15 en este caso, fíjese cómo apunta hacia arriba y a la derecha. ¿Qué estamos calculando? Es qué aceleración mide A en cuanto al movimiento de B. O sea, es como si A estuviese quieto y B se estuviese moviendo. Según esto, la aceleración apuntaría a un ángulo de 56.5 grados hacia arriba, como se ve en la figura, y con una magnitud de 15 metros sobre segundo al cuadrado. Que dicho sea de paso, es una aceleración bastante grande. Para hacer aceleración es bastante grande. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el resultado y con eso concluye este ejercicio. ¿Ya? Les pido le den una buena repasada a este problema. Diríamos que es el ejercicio básico de esta parte. ¿Ya? Entonces ahora yo voy a mostrar el libro. Y ya con esto ustedes pueden ponerse a hacer ejercicios. ¿Ya? Vamos a poner acá el libro. Y nos vamos a anotar ya en qué consiste la práctica y con esto ya empiezo a ponerle fechas a las evaluaciones del final de este capítulo y básicamente del primer parcial. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Me confirman si ya están viendo el PDF? Sí, ingeniero, se ve. Eso es. Muy bien, la última práctica que presentaron correspondía a movimiento parabólico. Voy a ir hacia atrás un poco. Este es el libro que tenemos en castellano. Ya habíamos hecho notar que hay algunos errores en la tipográficos en esta versión del libro en español, así es que cualquier duda pueden ir a la versión en inglés también o al que está en español pero es más antiguo. Igual la teoría no ha cambiado demasiado. Entonces, toda esta parte referida a movimiento parabólico y a movimiento relativo en dos direcciones, pero rectilíneo, ya lo habíamos visto antes. Hasta aquí ustedes han entregado una práctica, hasta el problema 132. Ahora se viene la quinta y última práctica. Entonces voy a ir directamente al sector de los ejercicios. Obviamente ustedes tienen que resolver estos que están que ya están resueltos en el libro, tienen que estudiarlos. ¿De acuerdo? Son ejemplos que yo no los voy a volver a mostrar porque están en el libro. Es simplemente que ustedes los estudien, ¿ya? Cuidado, estén estudiando solo de las grabaciones o solo de la clase, ya lo dije desde el primer día. Ustedes tienen que estudiar los problemas resueltos del libro, más los problemas resueltos que yo hago, y una vez tengan ambos, pasar a hacer la práctica. No es solamente las grabaciones de la clase. Entonces, todos estos problemas que están aquí resueltos son ya tarea automática para ustedes. Tienen que revisarlos. Entonces, los problemas vienen acá, comienzan en el ejercicio
133. Y son problemas de coordenadas normal tangencial, lo que hemos estado viendo, ahí está, más coordenadas polares, que es lo que yo voy a terminar de avanzar en esta semana. Pero ya pueden empezar a resolver los ejercicios ustedes. ¿De acuerdo? De la práctica anterior me han entregado muy pocos. Están anotados en este curso alrededor de 200 estudiantes. Y me han entregado alrededor de 20, 25. Entonces el curso se estaría reduciendo prácticamente a ese número. Por favor, recalco que el requisito para mantenerse en la materia es entregar las prácticas. Entonces ahora se está sumando la quinta práctica. ¿De acuerdo? Esta empieza en el 133 y termina, les voy a decir en qué parte. Acá en el 176, los últimos ejercicios que son en 3 dimensiones no los tomamos. Cualquier problema que venga en 3 dimensiones, sáltenlo, no forma parte del curso. Pero si viene en el plano, sí forma parte del curso. Entonces aquí hasta el 176. ¿Ya? Voy a anotar, ahorita no se está viendo en la pantalla compartida, pero en la grabación sí se va a ver. Voy a dejar anotada la tarea en la plataforma. Así ya no nos olvidamos. Entonces va la práctica 5. Y se pide resolver los problemas 11.33 al 11, ¿cuánto era? A ver, en la pantalla compartida creo que se veía 176. Entonces del 11.133 al 176 del libro de Bill Johnston. Únicamente los múltiplos de 4. Entonces el primer ejercicio es el primer múltiplo de 4 y de ahí en adelante. ¿De acuerdo? Entonces, esta práctica me la van a entregar el viernes de la próxima semana, no de esta. Van a tener hasta la próxima semana inclusive. Y les voy a decir exactamente la fecha. Es viernes 3 de junio. Entonces, vamos a anotarnos aquí. Viernes 3 de junio. Ah, bueno, yo aquí me equivoqué y puse como material y tenía que haber puesto como tarea. Un segundito. Tarea. Entonces, a partir de la clase que viene, mañana por cierto tenemos nuestra clase presencial, vengan todos los que puedan, mejor si se vienen todos, por favor, hagan un esfuerzo y se vienen aquí al campus. Hacemos nuestra clase en el aula 617, ya les había indicado. Ya. Entonces, a partir de la clase de mañana, ya ustedes pueden proponer ejercicios de esta tanda de problemas del libro. Ya está anunciado en la plataforma, en la grabación van a poder ver, y ahora mismo ya, si están en línea, pueden ingresar a la plataforma, les va a aparecer el mensaje. ¿Ya? Entonces, el cronograma, ¿cómo viene, jóvenes? El viernes 3 de junio ustedes van a entregar esta que es la última práctica de este primer parcial. Ahí termina el primer parcial. Habrían entregado 5 prácticas de a 20 puntos, todas calificadas sobre 20, 20, 20, 20.
yo voy a sacar un promedio y van a tener una nota sobre 20. Quienes han hecho todo perfecto van a tener 20 sobre 20. El que no me ha entregado ni una sola práctica o ha dado mal todos los exámenes va a tener 0 sobre 20. Y así. El restante 80% viene del examen. O sea que está claro que el examen es lo que define realmente si se aprueba o no la materia. Ese examen es presencial y lo van a dar el día martes. Lo voy a anunciar acá. Mejor les voy a compartir la pantalla para que vean todos ahora mismo. Aquí está. Lo voy a anunciar en el tablón de noticias, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner acá, importante, primer examen presencial. Lo vamos a dar el martes. Déjenme revisar bien la fecha. 7 de junio. 7 de junio. Hora de clases. Aula 617. Esto está en la zona de física. Es decir, está para quienes son nuevos en la facultad, tienen que aproximarse al departamento de física y ahí van a encontrar el aula. De hecho, aquí está anunciado, vean, el aula 617 es donde mañana vamos a pasar clases. Ahí mismo va a ser el examen el día 7 de junio. ¿De acuerdo? Tema cinemática. Cinemática 1D y cinemática 2D. O sea, prácticas 1 a la 5. ¿Ok? ¿Quiénes pueden venir a dar este examen? Únicamente quienes me han entregado las 5 prácticas. ¿De acuerdo? Si no me ha entregado alguna práctica, ya está fuera de la materia, ya no tiene que dar exámenes, ya perdió la materia. Entonces, claro, yo ese rato no voy a revisar quiénes me han entregado y quiénes no. O sea, si usted viene, da su examen, todo bien, pero después su nota no va a aparecer. Eso quiero que me entiendan. ¿De acuerdo? Entonces, tienen hasta el martes 7 de junio para entregar todas las prácticas los que deseen todavía pertenecer a esta materia. ¿De acuerdo? Todas las prácticas. Esa es la idea. Obviamente, ya hasta la práctica 4 ya no tiene ningún puntaje. O sea, va a entregar la práctica y va a tener igual 0. Pero por lo menos está habilitado para participar del examen. Eso es lo que quiero que me entiendan. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la planificación, jóvenes. Tomen en cuenta ya este detalle. A ver, si hay alguna pregunta que quieran hacer. Aquí en el chat alguien me ha preguntado algo. Luis Enrique dice si al menos mandamos 2. No, Luis Enrique. Para pertenecer a la materia tiene que entregarme las 5 prácticas. ¿De acuerdo? Ese es el detalle. ¿Ok? Entonces, a trabajar, jóvenes. Lo dije el primer día de clases, lo he dicho en la primera grabación y ahora que llega el momento de las evaluaciones lo vuelvo a decir. ¿De acuerdo? Eso es. Nosotros todavía vamos a seguir ahora con la clase, pero esto quería ya anunciar para que puedan organizarse en sus tiempos. ¿Ya? ¿Alguna consulta adicional que quieran hacer? Inge, mañana Sí. es presencial y dijo la anterior semana que iba a hacer una evaluación. ¿Va a haber? Se entrecortó, José, no escuché bien. Sí, Mañana la clase es y dijo la presencial. anterior semana que iba a haber una evaluación mañana. ¿Va a haber? ¿Sobre qué va a ser? Correcto. A ver,
Vamos a ver un ratito aquí en la plataforma. De la práctica 4 hemos hecho la evaluación, ¿correcto? De la práctica 4. Vamos a ver un ratito. Sí, ya hemos hecho el repaso. Ok, entonces sí, mi idea era hacer mañana una práctica, una evaluación para que ustedes puedan entender cómo vamos a trabajar el examen. Cómo vamos a trabajar en el examen. Entonces, todavía no la vamos a hacer por puntos, ya que ahora estoy planificando hacer la entrega de la práctica recién el 3 de junio, que llegaría a ser la otra semana, el día viernes. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Mañana avanzamos normal nuestra clase y ahí yo les voy a explicar con calma cómo vamos a hacer el examen. Pero todavía no vamos a hacer ninguna evaluación por puntos. Mañana no hay evaluación por puntos. La siguiente evaluación por puntos la vamos a hacer el 3 de junio recién. ¿Ya? Mañana simplemente vengan para, primero para encontrarnos, va a ser nuestra primera clase en vivo y en directo, es importante hacer eso. Y segundo, para que ahí yo les explique algunas cosas del examen propiamente. ¿Ya? Eso es. ¿Alguna consulta más? No hay más preguntas, aparentemente. En la plataforma pueden dejar las consultas de los problemas que quieran resolver. ¿De acuerdo? Así en la clase lo hacen más rápido. Ya indíquenme de la práctica tal problema, sáquenle una captura de pantalla y así avanzamos más rápido. ¿Ya? Listo, jóvenes. Eso en cuanto a la organización de nuestras actividades de evaluación. Ahora continuemos con lo que es nuestro avance. ¿Ya? Yo voy a colocar de nuevo la presentación. Un segundito, enseguida van a tener la pantalla compartida todos. A ver, ¿me confirman? ¿Se está viendo la pantalla compartida con la presentación? Sí, sí, ya se ve. Eso es, excelente. Bien, la última parte entonces está referida a otro sistema de coordenadas móvil, ¿no? Se mueve junto con la partícula y recibe el nombre de coordenada radial transversal o también coordenadas polares. Este es un sistema en el cual las ecuaciones para la velocidad y la aceleración toman una apariencia un tanto sofisticada. Eso le puede hacer pensar al estudiante de que estamos hablando de algo muy, muy difícil, muy complicado. Pero es todo lo contrario. Esta parte más bien es más sencilla, más mecánica, más fácil de operar. Entonces les explico en qué consiste. En estas coordenadas radial transversal necesitamos dos direcciones llamadas radial transversal, justamente. ¿Cómo se hace esto? Miren esta trayectoria por donde se está moviendo la partícula. La partícula está en este punto P. Entonces se está moviendo sobre esta trayectoria. Vamos a ubicar un punto fijo llamado O, nuestra referencia, y desde aquí vamos a decir, bueno, la ubicación en la que se encuentra este punto va a estar definida por la distancia que hay
desde nuestra referencia O hasta donde está la partícula, en línea recta. O sea, si la partícula se encuentra aquí, en el punto P, yo trazo una línea recta desde mi punto de referencia hasta P. Y la longitud de esa longitud la voy a denotar por R. Voy a decir que es la distancia radial. Generalmente cuando se utiliza la palabra radial, nos estamos refiriendo a una línea recta que parte de un cierto punto de referencia hacia el punto donde nos queremos ubicar, en este caso el punto P, en línea recta. Esa es la distancia radial. Si yo le digo a alguien, mire, el punto P está a 200 metros de la referencia, esa información es incompleta, porque si ustedes se dan cuenta, hay una infinidad de puntos que están a 200 metros de la referencia. ¿De acuerdo? O sea, 200 metros podría ser aquí, en donde de verdad está la partícula, pero podría ser también aquí arriba, siempre y cuando siga a la distancia R, en este caso de 200 metros, o puede estar más a la izquierda, o más acá, más acá, más acá. Hay una infinidad de puntos. De hecho, si yo trazo un círculo de 200 metros de radio, todos los puntos sobre ese círculo cumplen con la condición de que R vale 200, y obviamente no me sirve para ubicar al objeto. Para terminar de ubicarlo, yo necesito otra variable, que es este ángulo, al cual por costumbre lo denotamos con la letra tita o teta. Tita, yo voy a decirle. Este ángulo lo voy a medir desde la horizontal, en el sentido en el cual se está dando el movimiento. Generalmente se toma el sentido horario para el positivo del ángulo tita. Entonces, si yo digo la partícula está a 200 metros del origen y a 30 grados desde mi referencia, en este caso la recta horizontal, ya, esos 30 grados más los 200 metros ubican perfectamente este punto. Entonces ya no voy a equivocarme en la posición, yo ya voy a saber que es este punto sin lugar a dudas. Entonces la idea en este nuevo sistema de coordenadas es definir la posición R, la posición radial, y la posición angular tita. Con eso tengo definida la posición. En base a esta idea, vamos a definir dos coordenadas, la radial y la otra se conoce como transversal. ¿De acuerdo? Miren cómo se define la dirección radial. Trazamos un radio vector desde la referencia hasta donde está la partícula. Esto es el vector R. Ya no es la distancia R, sino es el vector R, que lógicamente es igual a la magnitud de R, esta R que está aquí, o sea, la distancia, apuntando en la dirección radial. Este ER representa el vector unitario en la dirección radial y está aquí, fíjense, dándole continuidad a esta línea radial. Ahí definimos el sistema de referencia radial, siempre hacia afuera, ¿de acuerdo? Siempre hacia afuera. Entonces esta es la dirección radial, y la transversal va en sentido perpendicular. Y claro, a ver, tracémosle una recta perpendicular a la radial. La perpendicular estaría por acá. Todo esto sería la perpendicular, ¿verdad? Y habría que decidir si vamos a poner el positivo hacia arriba o el positivo hacia abajo. La costumbre es medir tita en el sentido anti. El positivo va a ir hacia arriba, en el sentido antihorario también. ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos a llamarle al radial ER a esa dirección y al transversal Etita. Ahí están los dos. ¿Ok? Entonces, sea R función del tiempo, la posición radial en función del tiempo, y tita de t, la posición angular en función del tiempo. A la posición radial R la vamos a expresar en unidades de longitud. O sea, puede ser metros,
pies, kilómetros, centímetros, lo que fuere, unidades de longitud. Mientras que al ángulo θ lo vamos a expresar siempre en radianes, no en grados, en radianes. ¿De acuerdo? Generalmente para ubicarnos usamos primero los grados, pero luego hay que convertir a radianes. Si a mí me dicen un ángulo de 0.57 radianes, la verdad es que yo no me ubico bien en qué parte en qué cuadrante siquiera estoy. Pero si convierto 0.57 radianes a grados y me dice vale tantos grados, ya, pues yo me ubico rápidamente en qué parte estoy, en qué cuadrante. ¿Ok? Bueno, hay una deducción teórica para llegar a este par de ecuaciones que aparece aquí. Estas dos ecuaciones han sido extraídas del libro. Ustedes pueden encontrar la deducción, pero no es necesario que se sepan la deducción. ¿De acuerdo? Obviamente están bien deducidas esas dos ecuaciones, son correctas. No es parte del objetivo del curso que ustedes sepan de dónde viene esta ecuación. Nada. Pero lo que sí necesito es que puedan usarlas. Entonces, en este sistema de coordenadas radial transversal, la velocidad tiene una componente radial dada por r punto y una componente transversal dada por r θ punto. ¿Qué significa esto? Sobre la dirección radial, la velocidad vale r punto. Y sobre la dirección transversal vale r θ punto. Obviamente hay que aclarar qué es esto de los puntos. Bueno, simplemente r punto y θ punto simbolizan la derivada respecto del tiempo. Por ejemplo, r punto representa la derivada de r respecto del tiempo. Y θ punto representa la derivada de θ respecto del tiempo. Había dicho minutos atrás que r era función del tiempo. Entonces, si yo tengo la ecuación r de t, entonces puedo derivar r respecto al tiempo. Y si tengo la función θ de t, entonces también puedo derivar θ en función del tiempo. Eso es. ¿Ok? En cuanto a la aceleración, necesito más cálculos. En la dirección radial tengo r2 puntos menos r θ punto al cuadrado. Todo eso es la dirección radial, la aceleración en la radial. Mientras que en la transversal es r θ 2 puntos más 2r punto θ punto. Todo en la transversal. Entonces, ¿qué necesito? Si ya tengo r de t y θ de t, necesito las dos derivadas de r, o sea, r punto, la primera derivada, y r2 puntos, la segunda derivada. Lo propio en θ. Si ya tengo θ de t, entonces necesito la primera derivada, θ punto, y la segunda derivada, θ 2 puntos. Una vez tenga esas derivadas, reemplazo en las ecuaciones de la velocidad y la aceleración, y eso es todo. Ya tengo la velocidad y la aceleración, pero en coordenadas polares. Si el ejercicio me pide regresar a las coordenadas rectangulares, pues lo haremos exactamente igual que en el ejemplo anterior, por componentes. Y volveremos a X y Y. Pero es más fácil calcular, si me dan R y θ del tiempo, calcular en polares velocidad y aceleración. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es un ejemplo, y para eso voy a necesitar que ustedes tengan a la mano una calculadora y puedan replicar esta tabla. Yo el ejemplo lo voy a explicar en detalle el día de mañana, pero para ganar tiempo quiero explicar en qué va a consistir el ejercicio. Vamos a suponer en este ejemplo que la posición radial r es igual a 2t cuadrado. O sea, ¿cómo varía la posición radial? Según la ecuación 2t cuadrado. Eso significa que cuando el tiempo es 0, la posición radial vale 0. Si el tiempo es 1, la posición radial es 2 por 1, 2. Y así sucesivamente. Esta posición radial está expresada en metros. El tiempo está expresado en segundos. Y me queda el dato de θ, el ángulo, en función del tiempo. La ecuación dice que θ es igual a 0.2 veces el tiempo. Posición angular en radianes.
Entonces lo que yo necesito es que ustedes construyan, pero más grande que este, es decir, que contemple más datos todavía. Aquí están solo unos cuantos. Miren lo que estoy haciendo. Para distintos valores del tiempo, 0, 0.1, 0.2, 0.3, etcétera, hasta 1.4, calculo la posición R en metros. Para eso reemplazo en esta ecuación. Reemplazo el tiempo, calculo R. Entonces tengo la posición R en metros. Luego hago lo mismo con tita en radianes. Entonces reemplazo el t, tiempo 0, tiempo 0,1, tiempo 0,2 y voy calculando el tita, la posición tita en radianes. Y como voy a graficar, porque eso me pide el primer inciso, haga un gráfico de la posición de la partícula en coordenadas polares, en radianes no me ubico bien, pero en grados sí. Entonces voy a convertir en esta columna a grados. Acá tienen la continuación de la tabla y acá también. O sea, en realidad esto debería estar uno debajo del otro. Por cuestión de espacio nomás lo he puesto así. ¿De acuerdo? Les pido que hagan esta tabla, pero hasta 10 segundos. Aquí está hasta 1.4. Esto es sencillo si lo meten a un Excel o si con su calculadora hacen el cálculo con paciencia y completan los 10 segundos. ¿De acuerdo? Fíjense que el tiempo está a cada 0.1 segundos. 0.1, 0.2, 0.3, a cada 0.1 segundos está el tiempo. Entonces son 10 datos para el primer segundo y si quiero 10 segundos por 10, 100 datos. Esta tabla tendría que tener 100 datos. ¿De acuerdo? Por favor, para mañana todos con esta tabla completa, lo mejor que podrían hacer es meter a Excel o algún programa de matemáticas en el cual saquen de un tirón los 100 datos y no estén haciendo con su calculadora uno por uno los 100. ¿Me entienden, jóvenes? En base a esta tabla, mañana hacemos el cálculo. Y lo que vamos a graficar es esto. Va a salir una gráfica muy bonita como la que está aquí, o a mano alzada como la que está aquí. Cualquiera de las dos. ¿Ya? Pero vamos por partes. Ahorita lo único que quiero es que ustedes obtengan la tabla de datos. Nada más. ¿Ya? ¿Se entiende el trabajo? Sí, Sí, Eso es una belleza. Listo. Entonces, hasta acá, por favor, mañana retomamos desde esta parte el ejercicio. Ya se va a entender mucho mejor todo esto del tita punto, r punto, todo con el ejercicio que les voy a explicar el día de mañana. Por ahora hágame caso, simplemente tráigame esta tabla completa para R y para tita. Nada más. Hasta 10 segundos. Nada más eso. ¿Ya? Listo, muchachos. Creo que está todo claro. Aquí detengo la clase. Nos reencontramos mañana en el horario habitual. Hasta luego, jóvenes. Disculpe, Inge, ¿puedes subir el video de hoy, por favor? Sí, lo voy a subir enseguida. Gracias. Enseguida. Ok. hasta luego, Inge. Hasta luego.